En esta ocasión vamos a hablar de esta imagen que me encontré en Facebook. Me parece bastante sustanciosa y bastante doctrinal, así que vamos a leerla, vamos a escudriñarla, digámoslo así, para ver qué es lo que contiene y vamos a ver qué es lo que en realidad dice la Biblia respecto a cada uno de estos asuntos. Y la imagen en consecuencia dice lo siguiente: hay dos personas que están más o menos peleando, pero en realidad el adventista es el que está, digamos, por decirlo de alguna forma, está sometiendo al cristiano como si los adventistas no fueran cristianos. Eso se va a dejar a un lado, eso no interesa ahora. El adventista dice: tienes que guardar el santo sábado y la ley y creer en Helena. Eso es lo que dice el adventista, todo furioso, mientras que el cristiano está en el piso todo apurado y dice: el justo por la fe en Cristo vivirá. Y eso es lo que contiene la imagen. Vamos a analizar parte por parte para ver qué es lo que es cierto, qué es lo que es falso y qué es lo que la Biblia dice que, bueno, es la explicación bíblica y cristocéntrica que todo el mundo debería buscar en lugar de irse por cierto tipo de bandos que no tienen fundamento bíblico. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Lo que dice el cristiano, el justo por la fe en Cristo vivirá, está en varias citas, vamos a leerlas. Gálatas capítulo 3 versículo 11 dice: y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Cita escrita por Pablo a la iglesia en Gálatas, a los Gálatas. Bastante, no hay nada que explicar ahí, está bastante sencillo de entender. Hebreos capítulo 10 versículo 38: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. También escrito por Pablo, ya tenemos dos citas y las dos fueron escritas por Pablo. Y vamos con la tercera, Romanos capítulo 1 versículo 17, que dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Dicho sea de paso, Romanos también está escrito por Pablo, así que las tres epístolas, las tres cartas, está escrita por Pablo. Por lo tanto, lógicamente es unánime, es un veredicto que no tiene ningún tipo de discusión. Es así porque la Biblia lo dice. La justificación es única y exclusivamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Allí no hay punto de discusión. Pero vamos a ver qué es lo que dice aquí, qué significa como está escrito. Porque Pablo está diciendo como está escrito. ¿Qué estaba escrito? Si a él apenas estaba haciendo la carta a Romanos y las otras cartas también fueron escritas para el Nuevo Testamento. En ese momento estaba el Antiguo Testamento. ¿Dónde estaba escrito esto? Vamos a averiguar. Y nos encontramos con Habacuc capítulo 2 versículo 4 que dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces vemos que Pablo en sus tres cartas, en las tres citas que leímos ahorita, estaba citando un versículo del Antiguo Testamento en el libro de Habacuc. Y en el Antiguo Testamento, o Antiguo Pacto, como también se le dice, las personas pensaban que se justificaban por las obras. Básicamente el mismo problema que había en el Nuevo Testamento. Pero desde el inicio de los tiempos, Adán, por allá, Abraham, Adán, desde Adán, todo ese recorrido del árbol genealógico de Jesús, la justificación, si se ponen a analizar, a leer, siempre y únicamente es por medio de la fe. No hay justificación por obra. De hecho, en Hebreos, ustedes pueden investigar, hay un capítulo dedicado a eso. Abraham se justificó por medio de su fe. Ustedes pueden leerlo perfectamente. Y también hay otros héroes de la fe por allí cerquita de donde dice que Abraham fue justificado por su fe y no por las obras. Entonces, el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, la justificación también era por la fe. ¿Por qué digo esto? Porque los cristianos, entre comillas, si le puede decir de alguna forma, distan de los adventistas, entre comillas también, si se le puede decir de alguna forma, porque ellos dicen que las obras, las personas se justificaban por las obras en el Antiguo Testamento. No, en el Antiguo Testamento se justificaban por medio de la fe, igual que en el Nuevo Testamento. Igual que en el Nuevo Pacto. Las diferencias que radican en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto son pocas y están donde está escrita la ley, que está escrita en el corazón y en la mente, y la función de la ley. La función de la ley siempre ha sido la misma, pero los humanos hemos tergiversado esa función. Entonces, para los del Antiguo Testamento, ellos creían que la ley podía salvar, cuando nunca fue así. Y de hecho, Habacuc, que es del Antiguo Testamento,
nos verifica que solamente somos justos por medio de la fe. Entonces, teniendo claro que siempre, tanto en el Antiguo Testamento o pacto, como en el Nuevo Testamento o pacto, siempre la justificación fue por fe, entonces, ¿qué función tiene la ley? ¿Qué función tiene guardar el sábado? ¿Qué función tiene eso? Y creer en Elena. Bueno, ¿qué función tiene todo eso? ¿Qué es eso? ¿Qué relación tiene con la fe? ¿Qué función tiene? Bueno, primero que nada, los que creen en Elena, son los adventistas, creen en Elena como profetisa del Señor. En la Biblia hay varias profetisas. En la Biblia se evidencia las características de un verdadero y un falso profeta. Y ahí se puede examinar si alguien que dice ser profeta en realidad lo es. Elena calza con que en realidad es profeta. Eso ustedes lo pueden investigar, pero aparte yo no me voy a centrar en la parte de Elena, sino me voy a centrar en lo que considero más importante, que es lo de guardar los mandamientos, qué función tienen los mandamientos y el sábado, qué es lo que pasa allí. Vámonos a Romanos capítulo 2 del 12 al 13. Lo escribió el mismo Pablo, obviamente, el que había dicho que la justificación en efecto es por la fe. Dice lo siguiente: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y aquí no contradice, aunque parece que contradijera lo que había dicho anteriormente sobre la fe. Nosotros somos salvos únicamente por la fe en la muerte de Cristo, en Cristo Jesús. Pero nosotros debemos obrar, los hacedores de la ley serán justificados. O sea, si nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, entonces estamos siendo salvos por fe y por ende vamos a seguir siendo justificados obedeciendo a Dios. Entonces no hay contradicción, simplemente es que son dos fases distintas del cristianismo. Uno cuando acepta a Cristo Jesús y otro cuando ya vive la vida según Cristo manda. Y eso comparte idea con lo que dice Santiago, Santiago capítulo 2, versículo 14, y dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y unos versículos más abajo a este dice lo que dice el título: la fe sin obras es muerta. Entonces, una cosa es cuando somos salvos por Cristo Jesús, cuando conocemos de Dios, y otra cosa es cuando queremos vivir como Él manda que vivamos. Entonces, son dos fases distintas. El justo por la fe en Cristo vivirá. Siempre viviremos por la fe. Siempre seremos perdonados. Siempre Dios perdonará nuestros pecados mediante la fe en su muerte. Eso es lo que nos distingue a nosotros, los cristianos, de los judíos, que los judíos simplemente por las obras piensan que pueden ser justificados. Nosotros somos justificados simplemente por la fe, pero la fe y las obras tienen que ir acompañadas, no porque las obras salven, no porque la fe sola salve, no, sino porque la fe justifica y las obras son muestra de la fe. En ese orden de ideas, guardar los mandamientos de Dios hace parte de las obras que debemos hacer para poder testificar que somos salvos por fe. Y en los 10 mandamientos, lógicamente, está incluido el Santo Sábado. Lo que ya dije de Elena, eso va caso aparte, pero si quieren puedo hacer un video acerca de eso. Hay profetas falsos y profetas verdaderos, y en la Biblia se da perfectamente la lista de características que distinguen a los verdaderos de los falsos. Ya queda en cada uno de ustedes en demostrar si son verdaderos profetas o falsos profetas. Y terminamos con un versículo fundamental clave que lo dice todo. Capítulo 14 de Juan, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Recordemos que Jesús vino en representación del Padre porque Jesús es Dios. Al igual que Dios Padre es Dios. Son la misma deidad, es el mismo Dios. Dios hay uno solo y es Él. Entonces, obedecemos los 10 mandamientos por amor. No porque seremos salvos, sino por amor, porque ya somos salvos mediante la fe en Cristo Jesús. Espero que se haya entendido esto. Rincón Teológico fuera.